¿Qué sucede cuando la luz de la verdad ilumina el lugar que más amas, solo para revelar que está lleno de sombras? ¿Qué ocurre cuando la voz de Dios no resuena desde el púlpito adornado, sino en el silencio de una habitación a través de las páginas de un libro casi olvidado? Hoy no vamos a hablar de profetas antiguos ni de reyes caídos. Vamos a contar la historia de un hombre como tú y como yo, un guardián silencioso que recibió un último aviso. Daniel no era un pastor, no tenía un título en teología ni un ministerio con miles de seguidores. Era un hombre de 40 años, un miembro devoto de una iglesia próspera y moderna, un lugar lleno de música vibrante, mensajes de esperanza y una comunidad que se sentía como una familia. Su púlpito era el pequeño escritorio de su estudio y su congregación, los libros de la Escritura que se apilaban a su alrededor. Su pasión no era predicar a multitudes, sino escuchar a Dios en la quietud. Una noche, mientras la ciudad dormía y su familia descansaba, un impulso inexplicable lo llevó a abrir uno de los libros más cortos y menos predicados del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. No buscaba nada en particular, solo la compañía de la palabra. Pero esa noche, la palabra tenía algo que buscar en él. A medida que sus ojos recorrían los versículos, la tinta antigua pareció disolverse y en su lugar apareció un espejo. Las advertencias de Judas, escritas hace casi 2000 años, dejaron de ser un eco del pasado para convertirse en un diagnóstico aterrador del presente. Leyó sobre hombres impíos que se habían infiltrado en la iglesia, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Esas palabras no eran abstractas, eran un retrato preciso de ciertas enseñanzas que habían comenzado a ganar popularidad en su propia congregación. La doctrina de la hipergracia, que sugería que el arrepentimiento ya no era necesario, los mensajes que evitaban hablar del pecado para no ofender a nadie, el liderazgo carismático que valoraba más el crecimiento numérico y la aprobación del público que la fidelidad doctrinal. Los lobos, de los que advirtió Judas, no estaban a las puertas. Estaban sentados en las primeras filas y a veces, incluso detrás del púlpito. Este descubrimiento no le trajo el gozo de la revelación, sino una angustia profunda, un peso insoportable sobre el alma. Comprendió que su amada iglesia, su hogar espiritual, estaba siendo seducida desde dentro. El lugar que debía ser un faro de verdad se estaba convirtiendo en un eco de las mentiras del mundo. Cayó de rodillas junto a su escritorio, no en adoración, sino aplastado por el peso de lo que había visto. Era una mezcla de terror y una ineludible responsabilidad. Sabía que guardar silencio lo convertiría en cómplice. Sabía que debía hablar, pero también, en lo profundo de su espíritu, intuyó el precio que pagaría. Sería visto como un divisor, un fanático, un enemigo de la unidad y el amor que su iglesia tanto proclamaba. Hoy vamos a caminar junto a Daniel, porque su elección es la elección que, tarde o temprano, todo creyente fiel debe enfrentar. Descubriremos lo que le cuesta a un alma ser el guardián del último aviso. Si alguna vez te has sentido solo en tu fe, quédate conmigo, porque esta historia es también la tuya. Para entender la carga de Daniel, debemos entender al hombre. No era un rebelde buscando una causa. Su fe había sido forjada en la sencillez y la constancia. Creció en un hogar donde la Biblia no era un adorno en la estantería, sino el centro de la vida familiar. Su padre le había enseñado a amar la palabra, no como un libro de reglas frías, sino como la carta de amor viva de Dios a la humanidad. Nunca sintió el llamado a ser pastor. Su vocación era más profunda, más silenciosa. Durante años había sacrificado horas de sueño, no para prepararse para un sermón, sino para conocer el corazón de Dios. Mientras otros construían sus carreras o buscaban entretenimiento, Daniel construía su vida interior sobre el fundamento inamovible de la Escritura. Sus amigos en la iglesia lo admiraban por su conocimiento, aunque algunos lo consideraban un poco excesivo, una afición académica más que una necesidad espiritual. Años atrás, en un momento de oración intensa, había sentido una convicción clara en su espíritu, una promesa susurrada de que Dios lo usaría para preservar la verdad en tiempos de confusión.
Nunca entendió del todo qué significaba, hasta esa noche con el libro de Judas abierto sobre su escritorio. La luz de su lámpara, esa llama solitaria que había sido testigo de tantas horas de estudio, se convirtió de repente en un faro, y él en su guardián. Su vida estaba entrelazada con la de su iglesia. Estaba casado con Sara, una mujer de fe genuina, cuyo corazón buscaba la paz por encima de todo. Ella confiaba en la sabiduría de su esposo, pero temía el conflicto con un pavor instintivo. Y luego estaba Marcos, el pastor principal, un hombre magnético, un comunicador excepcional, genuinamente enfocado en atraer a la gente a la iglesia. Sus mensajes eran positivos, motivadores, y siempre dejaban a la congregación con una sensación de bienestar. Para Marcos, el éxito del ministerio se medía en el crecimiento, en los asientos llenos, en el impacto positivo en la comunidad. Era un buen hombre, pero su brújula estaba empezando a desviarse, atraída por el magnetismo de la relevancia cultural en lugar de la estrella polar de la verdad bíblica. Daniel sabía que su primer paso debía ser en privado, con humildad y respeto. Solicitó una reunión con el pastor Marcos, pero ¿qué ocurre cuando una luz silenciosa y solitaria se ve obligada a brillar en medio de un escenario lleno de focos deslumbrantes diseñados para el espectáculo? La confrontación, por suave que fuera, era inevitable, y el precio de esa confrontación sería más alto de lo que Daniel jamás había imaginado. Con la Biblia en la mano y el corazón en un puño, Daniel se sentó en el moderno despacho del pastor Marcos. Con sumo cuidado y respeto, le expuso su preocupación, no como una acusación, sino como una carga compartida. Le mostró los versículos de Judas, le señaló las similitudes con algunas de las nuevas enseñanzas que se estaban introduciendo y le suplicó que considerara el peligro. Marcos lo escuchó con una sonrisa paciente, la misma que usaba para calmar a un miembro preocupado por asuntos triviales. Cuando Daniel terminó, el pastor le dio una palmada en la espalda. Le dijo que estaba tomando las cosas demasiado literalmente, que Judas escribía para un contexto diferente. Sutilmente, lo acusó de tener un espíritu crítico, de carecer de amor y de no comprender la necesidad de la iglesia de ser relevante en el siglo XXI. Le aconsejó que se centrara en la unidad, que no buscase problemas donde no los había. La advertencia profética fue desestimada como una nota a pie de página, irrelevante en la gran historia de éxito de su iglesia sana y vibrante. Daniel salió de esa reunión con un frío que no era del aire acondicionado, era el frío del rechazo. Al ver que el pastor no actuaría, decidió compartir sus inquietudes en su pequeño grupo de estudio bíblico, el lugar que consideraba su refugio. La reacción fue peor. Algunos se sintieron visiblemente incómodos, cambiando de tema rápidamente. Otros, más directos, lo acusaron de juzgar al liderazgo, de sembrar discordia, de ser arrogante. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de semanas, Daniel pasó de ser el respetado estudioso a ser el hermano problemático. La gente que antes lo saludaba con un abrazo, ahora desviaba la mirada en los pasillos. La soledad comenzó a rodearlo como una niebla espesa. Desesperado, clamaba a Dios en sus noches de estudio, buscaba una señal, una confirmación, un consuelo, pero solo encontraba silencio, y en ese silencio, la duda comenzó a crecer como una mala hierba en su corazón. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si se lo había imaginado todo? ¿Y si no era celo por la verdad, sino orgullo espiritual disfrazado? Su esposa Sara, viéndolo consumirse en la angustia, le rogaba que lo dejara estar, que abandonara la lucha para que pudieran recuperar su paz, su vida, su comunidad. El golpe final llegó un domingo por la mañana. El pastor Marcos, sintiendo la tensión que se había generado, subió al púlpito y predicó un sermón apasionado sobre el peligro de los fariseos modernos. Habló de aquellos que, con sus Biblias en la mano, se dedican a colar el mosquito y tragarse el camello, gente que se enfoca en pequeños puntos doctrinales mientras ignora el gran mandamiento del amor. No mencionó el nombre de Daniel, pero no era necesario. Cada palabra era una flecha dirigida a él. La congregación, ajena al conflicto subyacente, aplaudió fervientemente, conmovida por el llamado a la unidad y el amor. Sentado en la última fila, Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba completamente solo.
rechazado por su pastor, juzgado por sus hermanos y aparentemente ignorado por el mismo Dios que lo había llamado a hablar. La llama solitaria de su convicción parpadeó, a punto de extinguirse por el vendaval del abandono. En la más profunda oscuridad, solo y aparentemente abandonado por Dios y por los hombres, Daniel estaba a punto de descubrir que la verdadera luz no siempre brilla desde un púlpito. A veces aparece como un susurro en la puerta de casa. Una noche, mientras Daniel estaba en su estudio, más por costumbre que por convicción, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con una visión inesperada. Allí estaban una pareja de ancianos, miembros de la iglesia desde hacía décadas, y una familia joven con sus 2 hijos. Los conocía de vista, pero nunca había hablado mucho con ellos. Sostenían sus Biblias en las manos. El anciano, con la voz quebrada por la emoción, fue el primero en hablar. «Daniel, no estás loco. Nosotros también lo hemos visto. Tus palabras en el grupo de estudio nos incomodaron, nos obligaron a ir a casa y leer por nosotros mismos. Leímos a Judas, y luego a Pedro, y a Pablo, y nuestros ojos se abrieron». La joven madre añadió con lágrimas en los ojos: «Creíamos que éramos los únicos que sentíamos esta inquietud. Gracias por tener el valor de hablar. Dios te ha usado para despertarnos». En ese instante, la presa de angustia que había estado conteniendo a Daniel durante meses se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. La confirmación de ese pequeño y humilde grupo fue la voz de Dios que tanto había esperado. No fue un trueno desde el cielo, ni una visión angelical. Fue la voz de Dios a través de su pueblo fiel. La esperanza que creía muerta renació en su corazón. Su victoria no consistía en ganar un debate público o en ser reivindicado ante la congregación. Su victoria fue descubrir que su fidelidad, su solitaria defensa de la verdad, no había sido en vano. Había preservado un remanente. Ya no era una voz solitaria gritando en el desierto, era el catalizador de una pequeña comunidad de creyentes despiertos. Y es aquí donde la epístola de Judas cobra vida. Judas insta a los creyentes a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No nos llama a una contienda arrogante o divisiva, sino a una defensa apasionada y valiente de la verdad del Evangelio. Advierte que los falsos maestros no vendrán con cuernos y tridente, sino con palabras seductoras, prometiendo libertad, mientras en realidad conducen a la esclavitud. La historia de Daniel nos muestra que esta contienda no siempre se libra en grandes concilios, sino en conversaciones silenciosas, en la decisión de no aplaudir una enseñanza errónea, en la valentía de abrir la Biblia con un hermano preocupado. La historia de Daniel nos hace una pregunta directa. ¿Estamos construyendo nuestra fe sobre la roca de la palabra o sobre las arenas movedizas de la opinión popular y la comodidad cultural? Antes de ver el desenlace de esta historia, tómate un segundo para reflexionar sobre esto. Si este mensaje resuena en tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces un simple acto de compartir es todo lo que se necesita para que otra luz solitaria no se apague. Daniel y el pequeño grupo no intentaron formar una nueva iglesia, no imprimieron panfletos ni iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar al pastor Marcos. Simplemente comenzaron a reunirse en la casa de Daniel. Su propósito no era crear una alternativa, sino redescubrir el fundamento. Se reunían para estudiar las Escrituras con profundidad, para orar los unos por los otros y para animarse a vivir una fe auténtica en un mundo que premia la apariencia. La luz solitaria de la lámpara de Daniel ya no estaba sola. Se había convertido en un pequeño candelabro, humilde pero brillante, en medio de la creciente oscuridad. Su reputación en la gran congregación nunca fue restaurada. Para la mayoría, siguió siendo el hombre problemático, el legalista que no supo apreciar la visión del pastor. Pero para aquel pequeño remanente, se convirtió en un pilar de integridad, un recordatorio viviente de que la fidelidad a Dios a menudo requiere el sacrificio de la popularidad humana. Mientras tanto, la iglesia del pastor Marcos continuaba su trayectoria ascendente. Los números crecían, se inauguró un nuevo edificio y su influencia en la ciudad se expandía. Parecía que la visión de Marcos había triunfado.
Pero un edificio con cimientos defectuosos, por muy impresionante que parezca, no puede sostenerse para siempre. La justicia de Dios rara vez es un rayo que parte el cielo. A menudo es silenciosa, metódica, la consecuencia natural e inevitable de las decisiones que tomamos. La teología permisiva que Daniel había denunciado comenzó a dar sus frutos podridos. Sin un ancla doctrinal firme, la Iglesia se volvió vulnerable. Con el tiempo estalló un escándalo. No fue un castigo divino espectacular, sino una crisis moral y financiera nacida directamente de la cultura de la gracia barata y la falta de rendición de cuentas. La gran estructura, que parecía tan sólida, comenzó a mostrar grietas profundas y a desmoronarse desde dentro. La advertencia de Judas se había cumplido ante los ojos de todos. Daniel no sintió alegría por la caída de otros, sino una profunda tristeza. Vio la tragedia de una promesa desperdiciada, de un ministerio que pudo haber sido grande, pero que cambió la verdad eterna por el éxito temporal. Su victoria no fue ver a sus oponentes caer. Su victoria fue haber podido salvar a unos pocos del fuego, arrebatándolos de las llamas, tal como describe el propio Judas en sus versículos finales. Hemos caminado junto a Daniel y hemos visto lo que le cuesta a un alma fiel ser el guardián del último aviso. Cuesta la comodidad, la aceptación, la amistad. A veces cuesta la paz familiar y te sumerge en un valle de soledad y duda. Pero la recompensa es incalculable. Es la paz de una conciencia limpia ante Dios, es la preservación de la verdad para la siguiente generación y es el gozo de ser un instrumento en las manos del Señor para rescatar a otros. La llamada para nosotros hoy no es necesariamente confrontar a nuestros pastores, sino ser un Daniel en nuestra propia esfera. Es estudiar la palabra con diligencia cuando nadie nos ve. Es tener el valor de hacer preguntas difíciles con humildad. Es elegir la verdad sobre la popularidad, la integridad sobre la influencia. Es ser esa luz silenciosa y constante en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. La pregunta final no es para Daniel, sino para ti. ¿Qué verdad te ha confiado Dios para que la guardes? ¿En qué área de tu vida te está llamando a contender ardientemente por la fe? No dejes que esa llama se apague. Si esta historia ha fortalecido tu espíritu, suscríbete para no perderte más estudios como este, donde exploramos las verdades eternas de la palabra de Dios. Permanece en la luz. Para un estudio más profundo de este tema, te recomiendo leer las siguientes escrituras hermanas: 2 Timoteo 4:3-4, Mateo 7:15-20 y Hechos 20:28-30. ¿Qué sucede cuando la luz de la verdad ilumina el lugar que más amas, solo para revelar que está lleno de sombras? ¿Qué ocurre cuando la voz de Dios no resuena desde el púlpito adornado, sino en el silencio de una habitación, a través de las páginas de un libro casi olvidado? Hoy no vamos a hablar de profetas antiguos ni de reyes caídos. Vamos a contar la historia de un hombre como tú y como yo, un guardián silencioso que recibió un último aviso. Daniel no era un pastor, no tenía un título en teología, ni un ministerio con miles de seguidores. Era un hombre de 40 años, un miembro devoto de una iglesia próspera y moderna, un lugar lleno de música vibrante, mensajes de esperanza y una comunidad que se sentía como una familia. Su púlpito era el pequeño escritorio de su estudio y su congregación, los libros de la Escritura que se apilaban a su alrededor. Su pasión no era predicar a multitudes, sino escuchar a Dios en la quietud. Una noche, mientras la ciudad dormía y su familia descansaba, un impulso inexplicable lo llevó a abrir uno de los libros más cortos y menos predicados del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. No buscaba nada en particular, solo la compañía de la palabra. Pero esa noche, la palabra tenía algo que buscar en mí. No me siento. Él, a medida que sus ojos recorrían los versículos, la tinta antigua pareció disolverse, y en su lugar apareció un espejo. Las advertencias de Judas, escritas hace casi 2000 años, dejaron de ser un eco del pasado para convertirse en un diagnóstico aterrador del presente. Leyó sobre hombres impíos que se habían infiltrado en la iglesia, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Esas palabras no eran abstractas,
Eran un retrato preciso de ciertas enseñanzas que habían comenzado a ganar popularidad en su propia congregación. La doctrina de la hipergracia, que sugería que el arrepentimiento ya no era necesario. Los mensajes que evitaban hablar del pecado para no ofender a nadie, el liderazgo carismático que valoraba más el crecimiento numérico y la aprobación del público que la fidelidad doctrinal. Los lobos, de los que advirtió Judas, no estaban a las puertas. Estaban sentados en las primeras filas y a veces incluso detrás del púlpito. Este descubrimiento no le trajo el gozo de la revelación, sino una angustia profunda, un peso insoportable sobre el alma. Comprendió que su amada iglesia, su hogar espiritual, estaba siendo seducida desde dentro. El lugar que debía ser un faro de verdad se estaba convirtiendo en un eco de las mentiras del mundo. Cayó de rodillas junto a su escritorio, no en adoración, sino aplastado por el peso de lo que había visto. Era una mezcla de terror y una ineludible responsabilidad. Sabía que guardar silencio lo convertiría en cómplice. Sabía que debía hablar, pero también, en lo profundo de su espíritu, intuyó el precio que pagaría. Sería visto como un divisor, un fanático, un enemigo de la unidad y el amor que su iglesia tanto proclamaba. Hoy vamos a caminar junto a Daniel, porque su elección es la elección que, tarde o temprano, todo creyente fiel debe enfrentar. Descubriremos lo que le cuesta a un alma ser el guardián del último aviso. Si alguna vez te has sentido solo en tu fe, quédate conmigo porque esta historia es también la tuya. Para entender la carga que Daniel llevaba sobre sus hombros, primero debemos entender al hombre. No era un rebelde en busca de una causa, ni un agitador con un agravio. Su fe no había nacido en el fuego de un avivamiento espectacular, sino en la calma constante de un hogar donde la Biblia no era un adorno en la estantería, sino el mapa del tesoro familiar. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de convicciones profundas, le había enseñado a amar la palabra, no como un libro de reglas frías, sino como la carta viva y palpitante del corazón de Dios a la humanidad. Nunca sintió el llamado a subir a un púlpito. Su vocación era más profunda, más silenciosa. Durante años, mientras otros construían sus carreras o buscaban entretenimiento, Daniel había estado construyendo su santuario interior, ladrillo a ladrillo, versículo a versículo. Sus madrugadas eran un sacrificio silencioso ofrecido en el altar de su pequeño escritorio. Allí, la única luz era la de una modesta lámpara, una llama solitaria que se había convertido en el símbolo de su vida. Una luz pequeña, pero persistente, que se negaba a extinguirse en la oscuridad. Esa lámpara, testigo de innumerables horas de estudio, era el reflejo de la promesa del Salmo 119, una lámpara para sus pies y una lumbrera para su camino. Años atrás, en uno de esos momentos de comunión profunda, había sentido una convicción clara en su espíritu, no una voz audible, sino un peso de certeza. Dios lo usaría para preservar la verdad en tiempos de confusión. Nunca entendió del todo qué significaba esa promesa. La guardó en su corazón como una semilla enterrada, esperando la estación correcta para germinar. Hasta aquella noche, con el libro de Judas abierto, cuando la semilla rompió la tierra con una urgencia violenta. Su vida estaba entrelazada con la de su iglesia, de una manera que hacía cualquier confrontación inimaginablemente dolorosa. Estaba casado con Sara, una mujer de fe genuina, cuyo corazón buscaba la paz por encima de todas las cosas. Ella confiaba en la sabiduría de su esposo, pero temía el conflicto con un pavor instintivo, viendo en él la amenaza a la comunidad que tanto amaba. Y luego estaba Marcos, el pastor principal, un hombre magnético, un comunicador excepcional, genuinamente apasionado por atraer a la gente a la iglesia. Eran amigos, habían compartido cenas, orado juntos por sus familias, pero la brújula de Marcos había comenzado a desviarse lentamente, atraída por el poderoso imán de la relevancia cultural en lugar de la inmutable estrella polar de la verdad bíblica. Daniel sabía que su primer paso debía darse en privado, con la humildad de un hermano y el respeto debido a un pastor. Solicitó una reunión. Llevaba en su mano la misma Biblia que había sido su compañera fiel bajo la luz de la lámpara, pero ahora debía llevar esa luz frágil y solitaria al centro de un escenario lleno de focos deslumbrantes,
diseñados no para iluminar la verdad, sino para crear un espectáculo. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que había guardado en su corazón. Con la Biblia en la mano y el corazón en un puño, Daniel se sentó en el moderno despacho del pastor Marcos. El aire olía a café recién hecho y a éxito. Con sumo cuidado y respeto, como un hijo que se acerca a un padre, le expuso su preocupación. No lo hizo como una acusación, sino como una carga compartida. Le mostró los versículos de Judas, trazando con el dedo la tinta antigua. Señaló las inquietantes similitudes con algunas de las nuevas enseñanzas que se estaban introduciendo en la congregación y le suplicó, con la voz temblorosa, que considerara el peligro. Marcos lo escuchó con una sonrisa paciente, casi ensayada, la misma que usaba para calmar a un miembro de la iglesia preocupado por asuntos triviales. Cuando Daniel terminó, el pastor le dio una palmada en la espalda, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como un portazo. Le dijo que estaba tomando las cosas demasiado literalmente, que Judas escribía para un contexto histórico muy diferente. Sutilmente, con la habilidad de un comunicador experto, giró la conversación. Lo acusó de tener un espíritu crítico, de carecer de amor y de no comprender la necesidad imperiosa de que la Iglesia fuera relevante en el siglo XXI. Le aconsejó que se centrara en la unidad, que no buscase problemas donde no los había. La advertencia profética, nacida del fuego de la revelación solitaria, fue desestimada como una nota a pie de página irrelevante en la gran historia de éxito de su iglesia sana y vibrante. Daniel salió de esa reunión con un frío que no era del aire acondicionado, era el frío del rechazo, el hielo que se forma en el alma cuando una verdad ardiente choca contra un muro de indiferencia. Al ver que el pastor que era su amigo, no actuaría, decidió dar un paso más pequeño, más íntimo. Llevó sus inquietudes a su pequeño grupo de estudio bíblico, el lugar que durante años había considerado su refugio, el único espacio donde sentía que podía ser completamente vulnerable. La reacción fue peor. Algunos se sintieron visiblemente incómodos, cambiando de tema con una rapidez que delataba su pánico. Otros, más directos, lo acusaron de juzgar al liderazgo, de sembrar discordia, de ser arrogante. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por los pasillos de la iglesia. En cuestión de semanas, Daniel pasó de ser el respetado estudioso a ser el hermano problemático. La gente que antes lo saludaba con un abrazo, ahora desviaba la mirada. Sus sonrisas se congelaban al verlo. La soledad comenzó a rodearlo como una niebla espesa y helada. Desesperado, clamaba a Dios en sus noches de estudio bajo la luz de su fiel lámpara. Buscaba una señal, una confirmación, un susurro de consuelo en medio del estruendo del rechazo, pero solo encontraba silencio. Y en ese silencio atronador, la duda comenzó a crecer como una mala hierba en el jardín de su corazón. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si se lo había imaginado todo? ¿Y si no era celo por la verdad, sino orgullo espiritual disfrazado de piedad? Su esposa Sara, viéndolo consumirse en la angustia, le rogaba que lo dejara estar, que abandonara la lucha para que pudieran recuperar su paz, su vida, su comunidad. Su amor por él la hacía temer por su alma. El golpe final, el que casi apaga la llama para siempre, llegó un domingo por la mañana. El pastor Marcos, sintiendo la tensión que se había generado en el ambiente, subió al púlpito. Con la congregación pendiente de cada una de sus palabras, predicó un sermón apasionado sobre el peligro de los fariseos modernos. Habló de aquellos que, con sus Biblias en la mano, se dedican a colar el mosquito y tragarse el camello, gente que se enfoca en pequeños y polvorientos puntos doctrinales, mientras ignora el gran y glorioso mandamiento del amor. No, mencionó el nombre de Daniel, pero no era necesario. Cada palabra era una flecha certera, dirigida a él con una precisión devastadora. La congregación, ajena al conflicto subyacente, aplaudió fervientemente, conmovida por el poderoso llamado a la unidad y el amor. Sentado en la última fila, Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba completamente solo, rechazado por su pastor, juzgado por sus hermanos y aparentemente ignorado por el mismo Dios que lo había llamado a hablar. La llama solitaria de su convicción parpadeó violentamente.
a punto de extinguirse por el vendaval del abandono. En la más profunda oscuridad, solo y aparentemente abandonado por Dios y por los hombres, Daniel estaba a punto de descubrir que la verdadera luz no siempre brilla desde un púlpito. A veces aparece como un susurro en la puerta de casa. Una noche, mientras Daniel estaba en su estudio, más por costumbre que por convicción, sonó el timbre. El sonido, agudo e inesperado, rompió el pesado silencio de su derrota. Al abrir la puerta, se encontró con una visión que no pertenecía a su mundo de aislamiento. Allí, en el umbral, estaban una pareja de ancianos, miembros de la iglesia desde hacía décadas, rostros arrugados por el tiempo y la fe, y junto a ellos, una familia joven con sus 2 hijos pequeños. Los conocía de vista, pero nunca habían cruzado más que un saludo cordial. Sostenían sus Biblias en las manos, no como un adorno, sino como un soldado sostiene su arma. Anciano, con la voz quebrada por una emoción que luchaba por contener, fue el primero en hablar. «Daniel, no estás loco. Nosotros también lo hemos visto. Tus palabras en el grupo de estudio nos incomodaron, sí, pero nos obligaron a hacer algo que no hacíamos desde hacía mucho tiempo. Ir a casa y leer por nosotros mismos. Leímos a Judas, y luego a Pedro y a Pablo, y nuestros ojos se abrieron». La joven madre, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, añadió: «Creíamos que éramos los únicos que sentíamos esta inquietud en el alma. Gracias por tener el valor de hablar. Dios te ha usado para despertarnos». En ese instante, la presa de angustia que había estado conteniendo a Daniel durante meses se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. La confirmación de ese pequeño y humilde grupo fue la voz de Dios que tanto había esperado. No fue un trueno desde el cielo ni una visión angelical. Fue la voz de Dios a través de su pueblo fiel, el susurro de la verdad en boca de los sencillos, la esperanza, que creía muerta y enterrada bajo el peso del rechazo, renació en su corazón con una fuerza sobrecogedora. Comprendió que su victoria no consistía en ganar un debate público o en ser reivindicado ante toda la congregación. Su victoria fue descubrir que su fidelidad, su solitaria y dolorosa defensa de la verdad, no había sido en vano. Había preservado un remanente. Ya no era una voz solitaria gritando en el desierto. Era el catalizador de una pequeña comunidad de creyentes despiertos. Y es aquí donde la epístola de Judas cobra vida de una forma que a menudo malinterpretamos. El texto nos insta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No nos llama a una contienda arrogante o divisiva, no nos pide que ganemos discusiones en redes sociales o que humillemos a quienes piensan diferente. Nos llama a una defensa apasionada y valiente de la verdad inmutable del Evangelio. Judas advierte que los falsos maestros no vendrán con cuernos y tridente, sino con palabras seductoras, prometiendo libertad mientras en realidad conducen a la esclavitud del error. La historia de Daniel nos muestra que esta contienda no siempre se libra en grandes concilios o desde púlpitos famosos. A menudo se libra en conversaciones silenciosas, en la decisión personal de no aplaudir una enseñanza errónea, en la valentía de abrir la Biblia con un hermano preocupado y decirle, con amor, miremos juntos lo que dice la palabra. La historia de Daniel nos hace una pregunta directa a cada uno de nosotros hoy. ¿Estamos construyendo nuestra fe sobre la roca sólida de la palabra de Dios o sobre las arenas movedizas de la opinión popular y la comodidad cultural? Antes de ver el desenlace de esta historia y la justicia silenciosa de Dios, tómate un segundo para reflexionar sobre esto. Si este mensaje resuena en tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces, un simple acto de compartir es todo lo que se necesita para que otra luz solitaria, en algún rincón del mundo, no se apague. Daniel y el pequeño grupo no intentaron formar una nueva iglesia, no imprimieron panfletos ni iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar al pastor Marcos. Simplemente comenzaron a reunirse en la casa de Daniel. Su propósito no era crear una alternativa, sino redescubrir el fundamento. Se reunían para estudiar las Escrituras con profundidad, para orar los unos por los otros y para animarse a vivir una fe auténtica en un mundo que premia la apariencia. La luz solitaria de la lámpara de Daniel ya no estaba sola.
se había convertido en un pequeño candelabro, humilde pero brillante, en medio de la creciente oscuridad. Su reputación en la gran congregación nunca fue restaurada. Para la mayoría, siguió siendo el hombre problemático, el legalista que no supo apreciar la visión del pastor. Pero para aquel pequeño remanente, se convirtió en un pilar de integridad, un recordatorio viviente de que la fidelidad a Dios a menudo requiere el sacrificio de la popularidad humana. Mientras tanto, la iglesia del pastor Marcos continuaba su trayectoria ascendente. Los números crecían, se inauguró un nuevo edificio y su influencia en la ciudad se expandía. Parecía que la visión de Marcos había triunfado, pero un edificio con cimientos defectuosos, por muy impresionante que parezca, no puede sostenerse para siempre. La justicia de Dios rara vez es un rayo que parte el cielo. A menudo es silenciosa, metódica, la consecuencia natural e inevitable de las decisiones que tomamos. La teología permisiva que Daniel había denunciado comenzó a dar sus frutos podridos. Sin un ancla doctrinal firme, la iglesia se volvió vulnerable. Con el tiempo, estalló un escándalo. No fue un castigo divino espectacular, sino una crisis moral y financiera nacida directamente de la cultura de la gracia barata y la falta de rendición de cuentas. La gran estructura, que parecía tan sólida, comenzó a mostrar grietas profundas y a desmoronarse desde dentro. La advertencia de Judas se había cumplido ante los ojos de todos. Daniel no sintió alegría por la caída de otros, sino una profunda tristeza. Vio la tragedia de una promesa desperdiciada, de un ministerio que pudo haber sido grande pero que cambió la verdad eterna por el éxito temporal. Su victoria no fue ver a sus oponentes caer. Su victoria fue haber podido salvar a unos pocos del fuego, arrebatándolos de las llamas, tal como describe el propio Judas en sus versículos finales. Hemos caminado junto a Daniel y hemos visto lo que le cuesta a un alma fiel ser el guardián del último aviso. Cuesta la comodidad, la aceptación, la amistad. A veces, cuesta la paz familiar y te sumerge en un valle de soledad y duda. Pero la recompensa es incalculable. Es la paz de una conciencia limpia ante Dios. Es la preservación de la verdad para la siguiente generación y es el gozo de ser un instrumento en las manos del Señor para rescatar a otros. La llamada para nosotros hoy no es necesariamente confrontar a nuestros pastores, sino ser un Daniel en nuestra propia esfera. Es estudiar la palabra con diligencia cuando nadie nos ve. Es tener el valor de hacer preguntas difíciles con humildad. Es elegir la verdad sobre la popularidad, la integridad sobre la influencia. Es ser esa luz silenciosa y constante en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. La pregunta final no es para Daniel, sino para ti. ¿Qué verdad te ha confiado Dios para que la guardes? ¿En qué área de tu vida te está llamando a contender ardientemente por la fe? No dejes que esa llama se apague. Si esta palabra ha edificado tu espíritu, compártela e inscríbete para que caminemos juntos en nuevos estudios. Permanece en la luz. Para un estudio más profundo de este tema, te recomiendo leer las siguientes escrituras hermanas: 2 Timoteo 4:3-4, Mateo 7:15-20 y Hechos 20:28-30.